Buen día, amantes de la sabiduría, les doy la bienvenida al Jardín de la Filosofía. Este es el primero de un programa mellizo sobre filosofía canina y filosofía felina. La filosofía canina, por supuesto, la filosofía de los perros, pero se refiere a la llamada escuela helenística de filosofía cínica. Cínico significa ni más ni menos que perruno. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la filosofía con los perros? Vamos a ver este video, así lo descubrimos. Pensemos primero en los perros para comprender qué modelo de conducta van a adoptar estos filósofos. Viven con nosotros, pero no alteran sus hábitos naturales. Están al tanto de nuestros asuntos humanos, aunque no los comprendan. Son pacientes. Pueden ser tanto afables como agresivos. Aceptan la comida que le demos. En ocasiones pueden ser muy escandalosos. Viven a la vista de todo el mundo, están ahí cerca. No son ermitaños, por lo tanto tampoco se esconden a la hora de hacer sus necesidades o relacionarse sexualmente. Sin ambición, viven el presente. Hicimos un video que llamamos El Jardín de los Cínicos en la serie de Jardines de la Filosofía en el año 2021. No tuvo gran audiencia, quizás por esa connotación negativa que tiene el término cínico en la actualidad, pero vamos a retomar su significado originario. Así daremos cuenta de lo que quisieron expresar estos filósofos radicales que adoptaron una particular forma de vida. Básicamente es eso, entender la filosofía como forma de vida que intenta recuperar lo simple y natural. El abuelo de esta escuela es Sócrates y el padre, uno de sus discípulos, Antístenes, considerado el fundador de este grupo de filósofos, del cual el más famoso es Diógenes. El video El Jardín de los Cínicos es una buena introducción a este, ya que habla del lugar asociado a los orígenes de esta escuela, el gimnasio de Cinosargos, y de su fundador, Antístenes. Por eso, en esta primera parte vamos a hacer una ampliación del pensamiento del fundador, luego seguimos con Crates de Tebas y su pareja Hiparquia o Hiparquía, una de las primeras mujeres filósofas de las cuales se tenga noticia. Y finalizamos con Diógenes, que paradójicamente es la estrella de esta escuela a pesar de su simpleza. Posiblemente por el nombre del lugar donde nació la escuela, Cinosargos o Quinos Argos, que significaba perro blanco, esta se conoció como escuela cínica y a sus miembros como cínicos o perros, nombre que fue aceptado por sus adeptos ya que propugnaban una vida basada en el desprecio de todas las necesidades no naturales. Cínico entonces proviene del latín cynicus y el griego kynikos, que significa perruno. Aunque hoy predomine el significado del adjetivo cínico, apelando a la persona que es falsa y descarada, aquí estaría caracterizando a la persona desvergonzada por su modo de vida contraria a las costumbres sociales. Por lo tanto, sería una caracterización desde afuera, ya que los cínicos, lejos de la falsedad, concebían a su modo de vida como lo más auténtico. Lo que vamos a contar está basado principalmente en el libro sexto de la gran obra Vida de los más ilustres filósofos griegos, realizada por el historiador de la filosofía Diógenes Laercio en el siglo III de nuestra era. En esta edición es el segundo volumen, que es de la colección de Hispamérica, que tiene 40 años más o menos. Veamos la cronología, primero con todos los filósofos y otros personajes mencionados
en este video y que vamos a mencionar. Se convirtió en discípulo de Sócrates cuando ya tenía su propio grupo de seguidores, exhortando a los suyos a seguir a Sócrates. Como vivía en el Pireo, el puerto de Atenas, iba caminando todos los días para escuchar a su maestro en Atenas, impregnándose de su serenidad y ecuanimidad. Eso no quiere decir que haya sido una persona que pasara desapercibida. Al contrario, es conocido por ser contestatario y desafiante. Había sido iniciado en los misterios órficos. El año próximo, al margen, me gustaría hacer un ciclo sobre las escuelas mistéricas griegas. Vamos a ver cuándo. Y en esa ocasión, el sacerdote le dijo que los iniciados en tales misterios eran acreedores de bienes en el Hades, en el inframundo. Antístenes le dijo: si es así, ¿por qué no te mueres? En relación a la identidad, al sentido de identidad, siempre lo objetaban y ponían en duda su origen, diciendo que uno de sus progenitores no era ateniense. Esto equivalía a ser ciudadano y, por supuesto, hombre libre. Entonces, una vez le dijeron que no era hijo de dos libres y le respondió: tampoco soy hijo de dos palestritas o luchadores, y sin embargo soy palestrita. No soy hijo de dos palestritas, pero soy palestrita. La palestra era ese lugar de los gimnasios donde se practicaba la lucha. Con el tiempo comenzó a relacionarse con actividades literarias y filosóficas. De allí que los gimnasios de Atenas más importantes hayan sido sede de las diversas escuelas. Vean la serie que les mencioné antes sobre los jardines de la filosofía, del año 2021. Con respecto al mayor bien humano, decía que era el morir felices. Por supuesto, debemos pensar que ese instante cúlmine se apoya en la vida que hemos llevado. No es algo azaroso o que debamos pensar los últimos 5 minutos. Una vez un amigo suyo había perdido unos textos y se lamentaba. Antístenes le dijo que convenía los hubiesen escrito en el alma y no en el papel. También dijo que los que quieren ser inmortales deben vivir pía y justamente. O sea, todo está referido a la vida, a lo que podemos hacer acá, cómo llevamos nuestra vida. Acerca de la internalización de los valores y la conversión del espíritu, pensemos en su maestro Sócrates y el momento de la muerte por la ingesta de cicuta. Cómo estaba atento a lo trascendente mientras sus discípulos lloraban. Lo que se destaca de la mirada de Antístenes, entonces, es su valoración de la virtud. Ahora, ¿a qué se refiere con virtud? Él pensaba que el sabio no vive conforme a las leyes de la polis, sino de acuerdo a la virtud. Y esta se refiere, ni más ni menos, que a la propia ley natural, a la propia naturaleza. Y se expresa en acciones. No precisa de muchas palabras ni grandes conocimientos, decía Antístenes. En ella radica la felicidad, no en las posesiones, ni en la fama, ni en la posición social. La virtud es algo natural. Llevar una vida simple como la de un animal se convierte en una ascética de la libertad. Pero si bien Antístenes se resignaba a una vida sin grandes riquezas, moderada y austera, no vivía en la miseria ni mendigaba como van a ser sus seguidores más conocidos. Su enfoque era negativo, no se trataba de internalizar una serie de prácticas, sino de desaprender los vicios.
las cosas superficiales, las convenciones, todo lo que nos aleja de la vida simple, de la virtud y de la felicidad. Un indicio de su mirada política y ética. Las ciudades se pierden cuando no se pueden discernir los viles de los honestos. Y también era cosa absurda sacar los soldados inhábiles del ejército y no sacar de la república a los malos. Y algo muy importante, en cuanto a la finalidad de la filosofía, le preguntaron qué había obtenido de ella. Y él respondió: poder comunicar conmigo mismo. Aquí podemos entrever ese aspecto contemplativo, interior, propio de la filosofía antigua. Finalmente, en relación a los dioses, Cicerón nos cuenta que Antístenes creía que, según la ley, los dioses son muchos, pero según la naturaleza, solo hay un Dios. Esto se ha mostrado en ocasiones como una afirmación monoteísta en sentido cristiano, por ejemplo, pero en su contexto parece expresar la visión panteísta de que la divinidad está presente en todas partes. Es coherente con lo anterior, me parece, con esta mirada igualitaria y cercana a los animales, a la naturaleza en general. Vamos a hablar de Crates, un discípulo nieto de Antístenes. Nieto porque su maestro, Diógenes, era el discípulo del padre de la escuela cénica. A este lo salteamos por ahora, a Diógenes, lo vamos a ver al final. Crates nació en Tebas en el 365, antes de la era común, y es reconocido porque, siendo heredero de una gran fortuna, renunció a una vida de lujos para vivir una vida de pobreza cínica en Atenas. Una versión del hecho de esta renuncia de Crates dice que regaló su dinero a los tebanos. Otra que dejó su dinero a un banquero, con instrucciones de que, si sus hijos resultaban personas corrientes, se los entregara. Pero si se hacían filósofos, que lo repartiera entre el pueblo. Pues aquellos, al dedicarse a la filosofía, no necesitarían nada más. Esta es la idea de la autosuficiencia por un lado y de la ausencia de problemas. La filosofía daría la destreza necesaria para vivir bien, que significa vivir felices, sin necesitar más nada. Realmente su actitud fue radical. No cualquiera renuncia a todo para vivir con lo mínimo. Su riqueza pasó a ser de otro tipo. Poseo todo cuanto aprendí y medité y los venerables preceptos de las musas. Lo demás, mucho y magnífico, lo arrebata la ilusión. A Crates le llamaban el abrepuertas, porque entraba en cualquier casa o tocaba la puerta de cualquier casa y todos la abrían, porque aconsejaba a sus habitantes, tenía un carácter afable y tranquilo, no tenía los rasgos desafiantes y escandalosos, casi agresivos de su maestro, ¿no? de Diógenes. También dijo que de la filosofía había sacado un cuartillo de lentejas y el no preocuparme por nada. Un cuartillo de lentejas y el no preocuparme por nada. O sea, le habían pagado aparentemente una vez con ese alimento. Decía que hay que filosofar hasta el momento en que los generales le parezcan a uno conductores de asnos. Es decir, que tenía en mente la autarquía, el dominio de sí, que es la fuerza o fortaleza más elevada. También decía que tenía como patria el anonimato y la pobreza, inexpugnables a la fortuna, esta diosa caprichosa, impredecible, que nos da, pero también nos saca. Y también que era conciudadano de Diógenes, a quien no pudo atacar nunca la envidia. Conciudadano de Diógenes en el sentido de cosmopolita, ciudadano del mundo. Crates tuvo como discípula a Zenón de Sitio, fundador de la escuela estoica. También fue maestro de Metrócles,
quien había sido por un tiempo discípulo de Teofrasto, filósofo que quedó a cargo del Liceo luego de la muerte de Aristóteles. O sea, que todas las escuelas tenían alguna ligazón indirecta con Sócrates. Veamos el cuadro nuevamente. Metrócles y su hermana Hiparquia pertenecían a una familia acomodada de Maronea que se había mudado recientemente a Atenas. La cuestión es que la muchacha, nos cuenta Diógenes Laercio, se enamoró de Crates, tanto por sus palabras como por su conducta, al tiempo que no prestaba ninguna atención a los que la cortejaban, ni a su riqueza, ni a su nobleza, ni a su hermosura. Para ella, solo existía Crates. Incluso amenazó a sus padres con el suicidio si no la entregaban a él. Crates entonces fue llamado por los padres para disuadir a la joven y hacía todo lo posible para ello, ¿no? Al final, como no la convencía, se puso en pie y se desnudó, se sacó toda su ropa ante ella y dijo: "Este es el novio, esta tu hacienda. Piensa ante esta situación, porque no vas a ser mi compañera si no te haces con estos mismos hábitos". La joven hizo la elección y, tomando el mismo hábito que él, una vestimenta harapienta por lo general, marchaba en compañía de su esposo, se unía con él en público y asistía a los banquetes, algo impensable para las mujeres en esa época. Crates llamó a su matrimonio pareja de perros, o sea, sinogamia. Se nos dice que vivían en las estoas y pórticos de Atenas. Aun si pudiéramos dejar de lado el tema de las relaciones que tenían en público, el solo hecho de que Hiparquia adoptara ropa masculina y viviera en igualdad de condiciones con su marido fue suficiente para escandalizar a la sociedad ateniense. No es mi patria una sola torre ni un tejado, mas toda la tierra me sirve de ciudadela y de morada dispuesta a cobijarme. Hiparquia. Hiparquia es la única mujer entre 80 masculinos, o más de 80, que figura aquí en las vidas de los filósofos más ilustres de Diógenes Laercio. Según Clemente de Alejandría, se instituyó una fiesta titulada Sinogamias o Boda de Perros en conmemoración de la unión de Crates e Hiparquia. Una de las imágenes recurrentes de la filosofía antigua es ese famoso encuentro entre Diógenes y Alejandro Magno, legendario encuentro. Así lo relata extensamente Plutarco. Entonces, muchos estadistas y filósofos acudieron a Alejandro con sus felicitaciones, y él esperaba que también Diógenes de Sinope, que se estaba quedando en Corinto, hiciera lo mismo. Pero como ese filósofo no hizo el menor caso de Alejandro y siguió disfrutando de su ocio en el suburbio de Craneion, Alejandro fue personalmente a verlo y lo encontró tendido al sol. Diógenes se incorporó un poco al ver tanta gente que venía hacia él y fijó sus ojos en Alejandro. Y cuando aquel monarca se dirigió a él con saludos y le preguntó si podía ofrecerle algo, «Sí», respondió Diógenes, «no me tapes el sol». Se dice que Alejandro quedó tan impresionado por esto y admiró tanto la altivez y la grandeza del hombre que no sentía más que desdén por él, que dijo a sus seguidores, que se reían y bromeaban sobre el filósofo mientras se alejaban: «Si no fuera Alejandro, me gustaría ser Diógenes».
El filósofo contemporáneo alemán Peter Sloterdijk interpreta la anécdota y rescata lo que en la antigüedad entiende por sabiduría filosófica. No tanto un conocimiento teórico, sino más bien un espíritu libre y autónomo. El filósofo o sabio se contrapone con la figura del poderoso, con la ambición y el afán de ser reconocido. Dice, la respuesta de Diógenes niega no solo el deseo de poder, sino el poder del deseo como tal. Dice este filósofo en su obra Crítica de la razón cínica. Aquí podríamos pensar en la mirada de Buda, lo podemos asociar con eso, en relación al deseo como origen del sufrimiento. Diógenes no solo se contrapone a Alejandro, sino al deseo en sí, a la búsqueda de placer material como factor a desterrar si es que uno quiere fomentar la auténtica virtud. Diógenes nació en Sinope, una colonia jónica en la costa del Mar Negro de Anatolia, en el 412 o 404 antes de la era común, y murió en Corinto en el 323 antes de la era común. O sea, que tuvo una vida bastante larga para la época y más pensando en sus condiciones de vida. Según el Instituto de Estadística de Turquía, lo curioso es que la provincia de Sinope ocupa un lugar bajo en comparación con el resto del país en salud e infraestructura. Y sin embargo, Sinope ha llegado a la cima de la felicidad en la encuesta de satisfacción con la vida del instituto durante varios años seguidos. Es como un eco de la vida de Diógenes. En algún momento de su vida, quizás en su juventud, Diógenes es desterrado por falsificar moneda, pierde sus posesiones y su ciudadanía. Se dirige a Atenas, donde allí conoce a Antístenes. Y este le impresionó por su ascetismo y su rechazo de la sociedad. Esta actitud compartida se basaba en un desdén por lo que se veía en Atenas en ese momento, la simulación, la vanidad, el orgullo, la artificialidad de la conducta y las leyes humanas. Escribe Diógenes Laercio. Admiraba a los eruditos que investigaban las desventuras de Odiseo, mientras ignoraban las suyas propias. Y también a los músicos, que afinaban las cuerdas de la lira y tenían desafinados los impulsos del alma. Se extrañaba de que los matemáticos estudiaran el sol y la luna y descuidaran sus asuntos cotidianos. De que los oradores dijeran preocuparse de las cosas justas y no las practicaran jamás. Diógenes pensaba que los seres humanos vivían hipócritamente y harían bien en prestar atención a cómo viven los perros, para aprender de ellos. Y lo particular justamente de este filósofo es que expresó ese desdén abiertamente, generando escándalos, teniendo conductas inapropiadas en público, aunque naturales en cualquier perro. Es allí que le comenzaron a llamar perro y él, lejos de ofenderse, se vanaglorió de ello. Al contrario, cuando lo adulaban, verdaderamente él se preocupaba. Cuando se le preguntó por qué lo llamaban perro, respondió: adulo a los que me dan algo, les grito a los que se niegan y muerdo a los bribones. Era coherente con su pensamiento. Se habituó a la intemperie viviendo en una gran tinaja de barro. También se representa en ocasiones como un tonel de madera. Esta gran tinaja de barro pertenecía al templo de la diosa Cibeles. Punto a tener en cuenta porque es una diosa madre asociada a la naturaleza fértil, al mundo salvaje. La flanquean leones y tiene ritos estridentes y estáticos. En Atenas, primero, y en el mundo romano luego, nunca perdió la connotación de deidad exótica, ya que su origen es frigio, proveniente de Anatolia. Entonces, resulta pertinente ver cómo se relaciona la figura de nuestro filósofo con la diosa. Ambos vienen del Oriente Próximo, del Asia Menor, y se relacionan con lo salvaje. Se podría decir también que son vagabundos.
A Diógenes se le adjudica el primer uso de la palabra cosmopolita. Cuando se le preguntó de dónde era, respondió ciudadano del mundo, eliminando así las fronteras artificiales entre los estados y los seres humanos. Recordemos que la nacionalidad era en ese momento un componente muy fuerte, imprescindible de la identidad e integración social. Diógenes fue capturado por piratas mientras viajaba a la isla de Egina y vendido como esclavo en Creta. Fue comprado por un corintio y se convirtió por un tiempo en tutor de sus hijos. El encuentro con Alejandro en Corinto pudo haber tenido lugar hacia el 336 antes de la era común. Pedía limosna a una estatua. Al preguntarle que por qué lo hacía, contestó: me acostumbro a ser rechazado. Decía que los hombres buenos son imágenes de los dioses, que el amor era la ocupación de los desocupados. A uno que le dijo, sin ningún conocimiento filósofas, le respondió: aunque tan solo pretenda la sabiduría, también eso es filosofar. Al serle preguntado qué había sacado de la filosofía, dijo: de no ser alguna otra cosa, al menos el estar equipado contra cualquier azar. Justamente los animales, desde su infancia, mediante los juegos y a lo largo de su vida, se autoadiestran para estar preparados siempre, en todo momento, para responder al desafío de la vida. Los tiempos de Diógenes eran los fines de la polis clásica y el comienzo del Imperio Macedonio. Una época de total incertidumbre. Es aquí que el filósofo aspira a la apateia o ataraxia, impasibilidad o imperturbabilidad del ánimo frente a los vaivenes del azar. Indiferencia también, como lo vimos, hacia algunos supuestos beneficios de la civilización que pueden desaparecer de un día para el otro. Pensemos en el mundo actual, si se quiere, pandemias, conflictos, guerras. La vida tal cual la conocemos, de un día para el otro, de una semana para la otra, se trastoca completamente. Lejos de ser un anecdotario, la filosofía cínica tiene completa actualidad y es una gran herramienta para llevar una vida noble e íntegra en el mundo de hoy. Llegamos al final, gracias por llegar hasta aquí. Si quieren hacer algo sencillo, simple y cínico, le pueden dar al pulgar hacia arriba. Si les gustó el video, por supuesto, lo pueden compartir. Espero sus comentarios, sus preguntas y sugerencias. En el próximo programa, el segundo de los programas mellizos, filosofía felina. En el interín quizás suba algún video sobre la meditación, de la sección nueva que es meditar. Nada más, que la pasen bien y paz a todos los seres.